Hola, les doy la bienvenida a una nueva clase de historia. Hoy lo que vamos a analizar es la situación de Inglaterra en el siglo XVII. Como ya saben, el siglo XVII es aquel que comienza en 1701 y termina en 1700. ¿Qué es lo que vamos a prestarle atención? A la Revolución Gloriosa y cómo en Inglaterra a fines del siglo XVII ya no existe más una monarquía absoluta y pasamos a tener una monarquía parlamentaria. El Parlamento es el Congreso, entonces van a tomar las decisiones ahora, ya no el rey de manera absoluta, sino con la intervención de un Congreso, de un Parlamento. Pero bien, nos tenemos que ubicar en el tiempo y sabemos que el siglo XVII estamos todavía en la Edad Moderna, en lo que va a ser el siglo del absolutismo. Entonces Inglaterra va a vencer ese siglo del absolutismo, siempre a fines del siglo. Bien, como les decía, nos vamos a centrar en la Revolución Gloriosa que se va a dar en Reino Unido en el siglo XVII. Pero antes tenemos que ver quiénes son los que están gobernando. Si ustedes recuerdan, a Inglaterra la habíamos dejado en el siglo XVI siendo gobernada por la reina Isabel I, aquella reina que había comenzado a convertir a Inglaterra en una potencia. Pero la reina Isabel I, que ha pasado a la historia con el nombre de la Reina Virgen, no dejó descendencia. Entonces, cuando ella fallece, no hay un sucesor de forma directa, no tiene hijos. Entonces, un primo de ella va a gobernar. Se llama Jacobo I. Entonces cambiamos de dinastía. Ya no vamos a tener la dinastía Tudor, sino que vamos a tener la dinastía Estuardo. Luego de Jacobo, que va a gobernar prácticamente los primeros 25 años del siglo XVII, vamos a tener a su hijo Carlos I, que como ustedes ven va a gobernar lo que queda de esa primera mitad del siglo XVII. Carlos no va a terminar bien porque se produce la revolución de Cromwell. Cromwell es un señor. Luego del periodo que gobierna Cromwell, volvemos a tener nuevamente a la familia Estuardo gobernando. Primero el hijo de Carlos I, Carlos II. Y cuando él muere, lo va a suceder su hermano, Jacobo II, o sea, también hijo de Carlos. Cuando él muere, mejor dicho, cuando él escapa, porque va a sufrir la Revolución Gloriosa, cuando él escapa, lo van a suceder su hija María, que está casada con Guillermo de Orange, y luego lo va a suceder la hermana Ana. Pero acá ya entramos en el siglo XVIII. Bien, como decíamos, Jacobo I y Carlos I de Estuardo gobiernan de manera absolutista, pero no tienen habilidades para gobernar, lo que va a generar que sean altamente impopulares. Y existe una gran crisis religiosa en todo el reino. Recuerden que en Inglaterra se había producido esta crisis interna dentro de la religión a partir del nacimiento de la religión anglicana. Y tanto Jacobo como Carlos no consultan al Parlamento, no consultan al Congreso, lo que genera mucha insatisfacción. Bien, ¿por qué no comenzó una guerra civil durante el reinado de Carlos I? ¿Qué es una guerra civil? Es un enfrentamiento que se da dentro del mismo Estado entre fundamentalmente dos grupos ideológicos distintos, pueden ser más, pero son todos ciudadanos de un mismo Estado. ¿Por qué se da esta guerra? Porque Carlos convoca el Parlamento porque necesita aumentar los impuestos y quiere tener como el aval del Parlamento para no quedar él como el único que quiere aumentar los impuestos. El Parlamento, convocado en estas circunstancias, intenta resistirse al rey, aprovecha esta oportunidad. Carlos decide terminar con los opositores del Parlamento. Es más, entra al Parlamento con su caballo, ¿sí?, para poner freno a este intento revolucionario. Pero los que estaban en contra de Carlos son avisados, escapan y comienzan esta revolución. Con el tiempo terminan triunfando las fuerzas del Parlamento sobre el rey Carlos I. Más, Carlos I es capturado, llevado a juicio y ejecutado, o sea, es asesinado por orden de este Parlamento y del juicio realizado en contra de él. Entonces se produce, luego de esta revolución, luego de esta guerra civil y de esta revolución,
un periodo que se conoce como la República de Cromwell, que dura aproximadamente 10 años. ¿Qué hace este señor, Oliver Cromwell? Elimina el título del rey, ¿sí? y empieza a controlar el Parlamento. Oliver Cromwell recibe el título de Lord Protector y empieza a tener poder absoluto. No se llama rey, pero se llama Lord Protector. Y establece una dictadura, donde elimina los derechos individuales por aquello que había exigido el Parlamento. Pero, a pesar de esto, lo que logra es el desarrollo económico de Inglaterra a través de un documento que elabora, que es el Acta de Navegación, que reglamenta cómo va a ser el comercio entre Inglaterra y el resto del mundo. Entonces impulsa que Inglaterra construya barcos, va a impedir que productos extranjeros entren en Inglaterra. Eso hace que Inglaterra tenga que producir todo lo que necesite. E Inglaterra comienza a crecer económicamente. Pero al morir Cromwell, se restablece nuevamente la monarquía y se convoca al hijo de Carlos I, a ese rey que había sido ejecutado. Entonces continúa la dinastía Estuardo. Pero tanto en los reinados de Carlos II como de su hermano Jacobo II, Estuardo, van a ser complicados, porque ellos prometen, para volver a ser reyes, prometen respetar el Parlamento, pero siguen intentando imponer una monarquía absoluta. Van a empezar a favorecer a los católicos en un país donde predominaba la religión anglicana y mientras tanto el Parlamento comienza a elaborar leyes para frenar la monarquía absoluta. ¿Cuáles son algunas de estas leyes? Bien, el rey debe ser anglicano. El rey no puede eliminar las leyes que aprobó el Parlamento. El rey no puede fijar impuestos sin el permiso, sin el consentimiento del Parlamento. Los cargos públicos solo pueden ser ocupados por anglicanos. Y establece la ley de habeas corpus. Rápidamente, ¿qué es el habeas corpus? Significa que una persona que es tomada presa por las fuerzas de seguridad de un Estado tiene que estar frente a un juez competente dentro de las 24 horas que va a decidir su destino. Si merece estar en la cárcel hasta que se le haga el juicio o si debe recuperar su libertad. Era una manera de defender los derechos individuales de las personas y evitar el atropello del poder absoluto de los reyes. La Revolución Gloriosa de 1688, ¿por qué se va a dar? Porque el rey Jacobo II no cumple con todas aquellas leyes que recién les dije. Como por ejemplo, él era católico y acabamos de decir que el rey debía ser anglicano y él es de otra religión. Bueno, de esta manera comienza también a favorecer a sus amigos que eran católicos y los pone en cargos públicos, intenta aumentar impuestos, o sea, hace todo lo que el Parlamento no quería que hicieran los reyes. El Parlamento obviamente no acepta a Jacobo como rey y va a convocar a María y a Guillermo de Orange como leyes legítimos. Esta va a ser la Revolución Gloriosa, 1688, fecha clave para entender el primer quiebre de la monarquía absoluta. María y Guillermo deben prometerle al Parlamento que van a ser anglicanos, aceptan la Declaración de Derechos. ¿Esto qué significa? Que aceptan las libertades individuales de las personas. ¿Alguna de las libertades individuales de las personas cuál es? El derecho a la libre expresión, el derecho a la propiedad privada, ¿sí? Son estos derechos que los reyes ahora aceptan respetar. Se establece la monarquía parlamentaria. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos un rey, porque tenemos como forma de gobierno la monarquía, tenemos un monarca, tenemos un rey, pero este rey no tiene poder absoluto, no maneja los tres poderes del Estado, no maneja el poder ejecutivo, legislativo y judicial a la vez, ¿sí? Pero además de que tenemos este monarca con poder limitado, está limitado por el Parlamento, el Congreso. Y además, tanto María como Guillermo acepta la tolerancia religiosa, respetar que cada una de las personas siga la religión que más les guste, a la que pertenece. Esto forma parte de las libertades individuales, la libertad de cada uno de elegir a la religión a la que quiere participar.
El sistema parlamentario en el siglo XVII y XVIII formaba parte de este esquema. Hoy es un poquito distinto, pero hoy en Inglaterra seguimos teniendo reyes, en este caso la que está gobernando actualmente es la reina Isabel II, no nos confundamos con la primera que vimos ayer en el siglo XVI, esta Isabel II, con un parlamento. Pero las funciones de la reina actuales son menos, no tiene tantas funciones, ¿sí? Están más limitados. Y el que tiene las funciones va a ser el parlamento y un primer ministro que en este esquema todavía no entra. Entonces vamos a ver que en esta clase vimos la situación de Inglaterra en el siglo XVII, entre 1601 y 1700, y cómo a partir de una guerra civil y de la revolución de Cromwell y luego la revolución gloriosa, Inglaterra pasa de una monarquía absoluta a una monarquía parlamentaria, donde existe el rey, pero el que gobierna es el Parlamento, el Congreso. Espero que esta clase les haya sido de utilidad. Nos estamos viendo. Saludos, la profe Paula.